El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre eterno, muy buenos días. Qué maravilloso poder estar aquí, mi Señor, y entrar en ese lugar secreto que tú has reservado para que nosotros podamos tener verdadera intimidad contigo. Dices en tu palabra: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. No hagan como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y aquí estamos, Señor, orando delante de la presencia tuya, no para ser vistos por los hombres, porque de nada nos vale que los hombres nos vean y aprueben la oración que hacemos, lo bien que hablamos. Lo que realmente nos interesa es lo que tú puedas pensar. Al fin y al cabo, a ti no podemos engañarte. Tú no miras lo que el hombre mira lo externo, mas tú miras el corazón del hombre. Y hoy te pedimos, Señor, que nos alumbres con linterna al interior de nuestro corazón, para darnos cuenta realmente de aquellas cosas que estamos pensando, estamos sintiendo, y de la actitud de nuestro corazón cuando venimos a tu presencia. Cuando Abel tomó la decisión de ofrecer un holocausto, tú te agradaste, porque tú miraste no solo su ofrenda, sino el corazón de quien ofrendaba. Y no te agradaste de Caín, porque sabías que aunque Caín estaba haciendo lo recto, que era buscar tu presencia, que era ofrecer sacrificios, su corazón era un corazón incorrecto. Era una persona que tú sabías se iba a levantar de ese lugar después de ofrecer el sacrificio, a seguir los impulsos de su corazón al punto de ir a asesinar a su propio hermano. No queremos que nos pase a nosotros eso. Venir a la oración y pensar que estamos haciendo lo correcto, pero con un corazón lleno de tantas cosas que a ti no te agradan, a veces llenos de rebeldía, de desobediencia, de falta de sometimiento, de duda, de incredulidad, de temor, de preocupación, de ansiedad. Que hoy la oración que hacemos guiada por el Espíritu Santo pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato, no oliendo a duda, no oliendo a incredulidad, sino oliendo a fe, oliendo a adoración, a gratitud, a gente que está agradecida contigo. Y sé que eso está pasando en este preciso instante. Toma el control de este tiempo, Dios amado, de las oraciones que hacemos en este lugar, y que puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Sabemos que no es por nuestras obras, es por la obra más preciosa y perfecta, es por la manifestación más grande de tu amor hacia nosotros,
a través de la obra de la cruz. Gracias. En tus manos estamos, nos colocamos a tus pies, rendidos por completo, reconociendo que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia extendida sobre nosotros hoy. Confiamos en ti. Confiamos en que tú nos darás nuevas fuerzas como las del águila. Confiamos en que tú desarraigas de nuestros corazones la preocupación y la ansiedad. Porque tú nos dices en tu palabra que por nada nosotros estemos afanosos. Así que el afán y la ansiedad se van de nuestra vida. Se van la preocupación, los temores, la angustia. Y decidimos en este día confiar en ti. Por eso te rogamos, Dios amado, que nos des el don de la fe a todos los que ya estamos aquí, conectados buscando tu presencia, para poder creer que más allá de lo que nuestros ojos están viendo, que más allá de las circunstancias que podamos estar atravesando, tú estás en control de todo. Nada se te ha salido de control, amado. Gracias. Confiamos en que cualquier enemigo que quiera conspirar en contra de nosotros, tú nos vas a defender y tú nos vas a librar. Porque tú acampas alrededor de nosotros, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Gracias por cada vida. Gracias por cada familia, que la santa unción de tu Santo Espíritu venga sobre cada persona que se conecta con nosotros en esta hora. Que tu palabra sea produciendo vida en nuestros corazones en este día. Que los velos de nuestros corazones sean arrancados por completo para poder ver, Señor, para poder entender tu palabra, para poder comprender lo que tú nos quieres hablar en este día. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Declaramos que es una semana de mucha bendición. Y no porque vamos a tener mucho dinero, de mucha bendición, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Tú eres la más grande bendición que podamos nosotros llegar a alcanzar. Te alabamos y te bendecimos. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a cada vida. Gracias, amado Dios. Gracias por este espacio a través del cual podemos ser edificados en tu palabra. Te bendecimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Familia preciosa de verdades eternas, déjenme enviarles un abrazo fraterno. Ahí va, en forma de naturaleza, raza y paisaje. Desde algún lugar de las montañas de los Andes, en Colombia, transmitiendo para todas las naciones de la tierra verdades eternas. Gracias por estar ahí, familia. Dios me los bendiga en gran manera. Sabemos que a veces enfrentamos adversidades en la vida, pero el Señor dijo que de todas esas aflicciones Él nos va a librar. Dijo, muchas son las aflicciones del justo. Y uno pensaría, pero una persona que es justa, que anda conforme a la palabra, es una persona que le debe ir bien en la vida. Pues no, dice, muchas son las aflicciones del justo. Los justos también pasamos por problemas. Así que la próxima vez que estés pasando por un problema, no consienta en su corazón que es que, ay, yo no soy justo, debe ser, no. Son procesos por los cuales es necesario pasar, porque el Señor quiere fortalecerse en nosotros, porque quiere hacer de nosotros personas de fe, personas que confiemos más en Él. Entonces, en este día, de todas ellas, Él nos va a librar. Así que no tienes que asustarte ni preocuparte, no temas. El Señor nos va a ayudar. Sean todos bienvenidos a este día maravilloso. Gracias. Preparen su corazón para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es una semilla. Que esa semilla, Señor, que hoy tú traes, pueda ser plantada en nuestro corazón y que esa semilla pueda dar fruto abundante al 100%. Tú dijiste, mi amado Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy queremos recibir el espíritu de vida que es tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha.
Declaro el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Cuando el enemigo conspira en tu contra. Así se llama. Cuando el enemigo conspira en tu contra. Nehemías, en el capítulo 4, versos 7 al 8, enseña: Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Antes de entrar a desarrollar este tema en profundidad, me voy a permitir mostrarles cómo el enemigo jamás se rinde con tal de lograr su propósito, por lo que usted y yo tampoco deberíamos rendirnos por nada del mundo. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay una guerra. Hay una guerra. Lo primero que encontramos es que cuando Sanbalat y Tobías se enteraron que un hombre llamado Nehemías se había dispuesto a reedificar a Jerusalén, ellos se disgustaron en extremo, dice la palabra. Vamos a mirarlo rápidamente. Nehemías capítulo 2, verso 10. Mire, en extremo. Aquí dice: Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo, ahí está la palabra, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí está, en extremo. Ojo, ellos no se quedaron en el simple disgusto, se enojaron en extremo. Siguieron adelante con su plan, ahora usando el escarnio y la intimidación para evitar que la obra iniciara. Nehemías, miremos otra vez el capítulo 2, verso 19. Nehemías 2 dice: Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Geseme el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora, en el texto que estudiamos, la obra ya había iniciado y los enemigos de Israel estaban enojados, estaban enfurecidos, ya no en extremo, sino en gran manera. Sanbalat y Tobías buscaban traer desánimo a través de la crítica. Charles Swindoll señala que había varios de ellos juntos haciendo críticas burlescas y sarcásticas, y hace una observación, este gran hombre de Dios, y es: los críticos o las personas que conspiran algo en contra tuya, ellos se van a unir, se unen. Una medida de el verdadero líder o el verdadero liderazgo es ser capaz de medir la crítica sin permitir que ésta nos afecte, manteniéndonos sensibles a la voz de Dios incluso en medio de la crítica. El desánimo es una herramienta muy poderosa, porque de alguna manera es lo contrario a la fe. Donde la fe cree a Dios y a sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor y tiende básicamente a olvidarse de quién es Dios y lo que ha prometido que hará. El Señor le dijo a Jairo cuando le llega la noticia de que su hija había muerto. Le dice a Jairo: no te he dicho, no, le dijo,
Eso se lo dijo fue a las hermanas de Lázaro. A Jairo le dijo, cree solamente. Cree solamente. Y le preguntaba, Señor, ¿cómo así cree solamente? Claro, porque uno tiende a no creer solamente, sino a mezclar su fe con otras cosas. Es decir, mezclamos la fe con el temor. Creemos y dudamos. Creemos y nos desesperamos. Creemos y nos angustiamos. Y creemos en Dios, pero también le creemos a las circunstancias. El problema entonces no es un tema de fe, el problema es en dónde enfocas tu fe. Cuando alguien está buscando un trabajo y le dice, miran, en tal lado están recibiendo hojas de vida, esa persona dice, gracias Dios por esta oportunidad que se puede abrir, y la persona deja, es una línea muy delgada, deja de creer en Dios y pone la confianza en ese empleo, y pone la confianza en la persona que puede brindarle la oportunidad. Entonces aquí es necesario, hay personas que a veces ponen más su confianza o creen más en Satanás que en Dios. Y todo lo que pasa es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Pareciera que el diablo tuviera mucho más poder que Jesús. Tobías cometió un gran error al decir, lo que ellos edifican del muro, si se sube una zorra lo derribará. ¿Y por qué cometió un error? Porque no eran ellos los que edificaban el muro. Era Dios el que lo hacía por intermedio de ellos. Tobías estaba criticando el muro de Dios. Estaba criticando la obra de Dios. Los críticos que no traen más que desánimo, se pierden lo que Dios está haciendo. Como no les gusta el muro, no pueden creer que sea la obra de Dios. De la misma manera, la iglesia es la iglesia de Dios. Jesús ama a su novia, la iglesia, con todos sus defectos y virtudes. Uno siempre debería ser cuidadoso sobre la manera en la que hablamos de su novia. Como Nehemías y los trabajadores en realidad, si tenían protección legal por parte del rey, probada por las cartas mencionadas en Nehemías 2:7, Sanbalat y Tobías no tenían autoridad para realmente detener el trabajo que ellos estaban realizando. Lo único que podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces viene el desánimo, usted se levanta y es como con ganas de hacer absolutamente nada. Esa es una de las armas preferidas del enemigo, desanimarte. El mismo ataque llega a la vida del creyente que es legalmente liberado por su Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, puede ser desanimado y retroceder de lo que Dios ha puesto delante de él por las simples amenazas del enemigo. Debemos escoger entonces bajo qué premisa trabajamos. Si bajo la fe o bajo el desánimo. Oramos diferente bajo la fe o bajo el desánimo. Leemos y escuchamos la palabra diferente bajo la fe o bajo el desánimo. No es de sorprenderse entonces que Satanás trabaje tan duro para alejarnos de la fe y mantenernos en el desánimo. Por eso la palabra del Señor nos exhorta a vivir por fe. Hebreos, miremos el capítulo 10, versos 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39 dice la palabra, mas el justo vivirá por fe, no por vista, no por lo que está delante de tus ojos. Vivirá por fe, certeza de lo que esperas, convicción de lo que no estás viendo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Claro, porque si no andas con fe, vas a sentir que no avanzas y vas a querer rendirte. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros, los de verdades eternas, no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Este texto que estudiamos hoy dice que los portillos comenzaban a ser cerrados. Nehemías capítulo 4. Miremos el verso 7 y 8, por favor. Nehemías 4, versos 7 y 8. Aquí dice: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Aquí dice, no dice que estaban enojados en extremos, ahora dice que se encolerizaron mucho. Oiga bien, verso 8. Y no solo se encolerizaron, sino que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El muro se encontraba hasta la mitad de alto de cómo debería ser. Pero ahora era continua su edificación. Por lo tanto, los enemigos de la obra se encolerizaron mucho, dice la Biblia. Debe ser que la obra de Dios a menudo encoleriza al enemigo de nuestra alma, por eso muchas veces se levanta. Con frecuencia debe enfurecerse contra el progreso realizado por el pueblo de Dios en tocar a un mundo perdido para Jesucristo. No está mal entonces hacer enojar al diablo. El diablo se enoja cuando idea tantas estrategias para tratar de frenarte y no puede. Ahora, no solo se encolerizaron mucho, sino que conspiraron todos a una para venir a atacar. Ustedes recordarán que cuando Israel es liberado de Egipto, el faraón no se queda llorando en Egipto. ¡Ay, los dejamos escapar! Ahora, ¿quién trabajará aquí? ¿Quiénes serán nuestros esclavos? No, la Biblia dice que Faraón ideó un plan para ir tras el pueblo de Israel. Hay una lucha constante y el enemigo no se queda quieto un solo instante. Él trabaja los domingos, él trabaja los festivos, no toma vacaciones con tal de hacerle la guerra a usted, conspirando en contra suya. ¿Pero qué es conspirar? Conspirar es ponerse de acuerdo entre varios para hacerle mal a alguien. El enemigo se reúne, hace sus reuniones, así como nosotros nos reunimos a ser edificados en la palabra. Él se reúne con los otros demonios para conspirar en contra suya. Ellos llegan y dicen: ¿cómo hacemos para hacer caer a fulano? ¿Por dónde atacamos a sutano? Y sale un demonio y ahí dice: yo vi, él tiene una puerta y una debilidad en él, por ahí podemos entrar. Se sientan y conspiran. Es importante entender que contra nosotros no conspira cualquier persona, sino Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Así lo dejó claro el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Mire lo que dijo el apóstol. El apóstol dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quiénes tienen carne y sangre? Personas. Su lucha no es contra su esposo, que él tiene carne y sangre, ni contra sus hijos. No es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé si usted lo sabía, pero todos estos bien organizados se unen y conspiran para levantarse en contra suya. La batalla es terrible. Los disparos no cesan en una batalla, las balas cruzan los aires buscando alguna vida que terminar. Los soldados son valientes, no hay cabida a la derrota y la consigna es solamente la victoria a costa de la propia vida. La guerra arrecia hasta el anochecer y no hay un minuto de descanso en la guerra. Pero cuando amanece se ven los resultados. El enemigo ha huido y aunque varios compañeros han caído, esa batalla se ha ganado. El ejército ha salido vencedor.
Podemos pensar que esta escena la hemos visto en cualquier película de Hollywood, o aún en los periódicos o reportes desde Ucrania, Irak o Afganistán en el noticiero del mediodía. Pero esta guerra no solo se presenta en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Yo no sé si usted lo sabía, pero ellos se levantan todos los días a hacerle a usted la guerra. Por eso dice, pero ¿por qué yo no prospero? ¿Qué pasa que yo no me levanto? No he salido de una prueba cuando viene otra. ¿Por qué es que la puerta de desempleo no sale? Hay una guerra en contra suya. Y en esa guerra, creámoslo o no, estamos todos involucrados. No importa si somos creyentes o no, tenemos un enemigo que su pasión es dañarnos, es matarnos, es destruirnos. Y necesitamos despertar a esta realidad espiritual. Juan 10:10, mire, Jesús dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, él no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús tenía un propósito, vida en abundancia. Satanás también tenía uno, matarnos y destruirnos. El problema de esta guerra espiritual es no saber que somos el blanco o el objetivo militar de este enemigo espiritual que trabaja de día y de noche incansablemente con tal de derrotarnos por completo. Satanás y sus demonios no quieren jugar con usted. Él quiere matarte. Él quiere destruirte. Quiero que veamos lo que Satanás hace para destruirnos, estando nosotros aún en la vida, porque pudiéramos pensar, no es en el infierno, no, aquí en vida. Él quiere truncar nuestra felicidad. Él quiere truncar nuestra relación familiar, por eso los conflictos. La relación con los hermanos de la iglesia. Él quiere dejarnos tirados en la calle para que muramos allí. Él quiere lograr por todos los medios posibles que nuestra relación más importante, que es con Dios, se destruya. Por eso esa falta de pasión por la palabra, por escudriñar las Escrituras. Por eso la falta de pasión por orar, por tener comunión genuina con Dios. Porque Él no está interesado en que usted haga eso. Conforme la obra que realizaba Nehemías y el pueblo de Israel progresaba, los enemigos pensaban en algo más serio en contra de ellos. Por eso usted notará que cada vez más sus ataques se incrementan y son muchos más peligrosos. Sanballat y Tobías pensaban que con las amenazas sería suficiente para hacer detener la obra. Pero ellos no se dejaron intimidar. No debemos dejarnos intimidar por ellos. ¿Qué querían hacer con el pueblo de Israel? Querían hacer daño. Conspiraron para hacer daño. Esta es una estrategia importante de Satanás. Crear confusión entre el pueblo de Dios. Un pueblo confundido nunca avanzará ni cumplirá la obra de Dios. Normalmente son confundidos porque son distraídos y engañados por los trucos del enemigo, en vez de enfocarse en Dios y en sus promesas. Déjame preguntarte, ¿estás confundido, confundida? De pronto dices, yo no. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra, ¿qué es una persona confundida? Una persona confundida es aquella que no está muy segura de lo que hace. Una persona confundida es aquella que no está muy segura de lo que quiere. Una persona confundida es aquella que no está segura de quién es.
El pueblo de Dios estaba totalmente confundido por las amenazas de los enemigos. Y hay gente que se confunde por las pruebas. Un problema, otro problema, más problemas. Y las personas están confundidas, no saben qué hacer. Muchas personas, no es que sean malas, es que no saben cómo hacer lo bueno. Sentirnos confundidos y desenfocados es uno de nuestros estados habituales por estos días. Nuestra tendencia a perder el norte es tremendamente fácil en un mundo que se nos presenta a menudo adverso, desigual, y en donde pareciera que alcanzar un nivel de bienestar personal acorde a nuestras aspiraciones más profundas solo estuviese en mano de unos pocos privilegiados. Veamos entonces qué les parece algunas características de un cristiano o de una persona confundida. Características de una persona confundida o de un cristiano confundido. Lo primero, tome nota que al final hay examen. Lo primero, primer característica de un cristiano confundido. La primera característica de un cristiano confundido es que es muy religioso, pero rebelde. Muy religioso, pero rebelde. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice la palabra. Amós 4:4. Religioso, pero rebelde. Aquí dice: Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Dios estaba enojado con su pueblo, como sigue enojado en este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían sacrificios a Dios. Ellos diezmaban cada 3 días, pero seguían en su rebelión, es decir, ofrecían sacrificios, pero no se arrepentían de sus pecados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere que Dios le oiga su oración? Necesita humillarse. Necesita volverse de su mal camino, arrepentirse. Necesita volverse a Dios en oración. Necesita conocer a Dios, buscar su rostro para que Él pueda oír y enviar su respuesta. Esto no es como quien frota una lámpara mágica. Yo quiero tal cosa y ¡plan! No funciona. Ellos hacían sacrificios, ayunaban, diezmaban, iban a la iglesia puntualmente, pero no se arrepentían. Características de un cristiano confundido. Muchas personas hoy en día dicen llamarse cristianas, pero no se someten a la palabra de Dios. Se llaman cristianos porque se han acostumbrado a congregarse y hasta han adquirido jerga y costumbres cristianas, es decir, dicen amén. Podríamos decir que hoy en día hay mucha gente mala pero con buenas costumbres. Ahora tienen la costumbre de ayunar. Ahora tienen la costumbre de escuchar verdades eternas. Ahora tienen la costumbre de orar. Ahora tienen la costumbre de leer la Biblia, pero su vida sigue intacta.
sin arrojar ningún tipo de cambio en su comportamiento. Recuerda que leer la Biblia lo puede hacer cualquiera, pero dejarse instruir y moldear por ella solamente lo hacen los que de verdad aman a Jesucristo en espíritu y en verdad. Miremos otra característica de un cristiano confundido. Segunda característica. Alaban a Dios en medio del pecado. ¡Wow! Amós 4:5. No es que yo alabo a Dios, yo le canto a Dios. Amós 4:5. Aquí dice: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Hoy en día es muy común encontrar cantidad de personas que se congregan en un lugar llamado cristiano, pero no quieren renunciar a las viejas tradiciones del mundo. Es más, muchos ministros de Dios, en el afán de ver llenas las sillas de sus templos, han introducido a sus iglesias todas las cosas del mundo. Los tiempos de alabanza de ellos son como un concierto de los que se hace en el mundo. El propósito de ellos no es tanto ayudar a salvar almas. Su propósito es mantener a la gente contenta. Ignorantes pero contentos. Estoy viendo algo en los últimos tiempos, y es que muchos se volvieron animadores y dejaron de ser predicadores de la palabra. Tercera característica de un cristiano confundido o de una persona confundida es que son tercos. No se vuelven a Jesucristo a pesar de lo que están viviendo. Amós capítulo 4, verso 6. Dice: os hice estar en diente limpio. ¿Qué es un diente limpio? ¿Que no ha comido nada? No ha pasado nada por esos dientes, están limpios, ha pasado hambre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es gente que pasa crisis financieras duras, no hay comida, no hay dinero, no hay cómo pagar. Y muchas veces es un llamado de atención del Señor que te dice: estás así, o no has podido prosperar por causa de tu pecado, arrepiéntete. Pero ellos no. En tiempos del profeta Ageo dice la palabra que ellos trabajaban, sembraban mucho y recogían poco, y recibían su salario como en saco roto por causa de haber vuelto su espalda a Dios. Vino consecuencia a sus vidas. Y muchas veces estamos viviendo consecuencias en nuestras vidas. Problemas, es una alerta. Si hay situaciones de escasez económica, es una alerta. Algo está pasando. Aquí no se trata de, como me decía alguien, ore, porque tengo que pagar el arriendo, ya el Señor me vino a cobrar. Hey, yo tengo que detenerme y mirar qué es lo que está pasando. ¿Por qué me cuesta tener recursos para ponerme al día con las obligaciones? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué hay todo este tipo de problemas en mi casa? ¿Por qué no salgo de un problema y me meto a otro? Señor, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Eso no es solo yo hago oración y el problema se me resuelve y yo sigo en lo mismo, ¿no? Yo tengo que mirar hacia adentro y decir: Dios, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? ¿Por qué se han frenado las finanzas en mi casa? ¿Cuál es el pecado oculto que hay escondido dentro de nuestro corazón que no permite que la presencia tuya pueda manifestarse en nuestras vidas? Hoy la gente hace lo fácil. Ore usted,
para que mi hogar se arregle. Ore usted para que haya plata en mi casa. Ore. ¿Y tú cuándo vas a hacer tu parte? Están viendo la crisis y ellos no cambian, no se apartan, tercos. La Biblia dice, no seáis como el mulo sin entendimiento. El faraón podía liberarse de las ranas ese mismo día, pero el faraón prefirió decir mañana, hoy prefiero vivir con las ranas. Éxodo capítulo 8, verso 9 y 10 dice la palabra. Éxodo 8, 9 y 10. Aquí dice. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Verso 10. Y Moisés respondió, verso 10. Y él dijo, mañana. ¿Quieres que ore para que las ranas se quiten hoy? Y él dijo, no, mañana. Y Moisés respondió, será conforme tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo quieres dejar esas ranas? ¿Cuándo quieres dejar ese pecado? ¿Cuándo quieres dejar ese vicio, esa adicción? Mañana. Déjame primero gozar la vida, que la vida es corta. Muchos andan confundidos por Satanás, por eso el consagrarse a Dios es algo que no está aún en sus planes. Uno de estos días quitas esas ranas de mi vida. Uno de estos días me consagro. Uno de estos días obedezco a Dios. Uno de estos días dejo esa atadura. Mañana. Y todo lo dejan para después. Porque se acostumbraron a las ranas. Se acostumbraron a comer de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Un ciudadano lo envió a apacentar cerdos. Y dice la Biblia que él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. ¿Cuándo este joven pudo salir de esa condición? Cuando deseaba comer el pan del Padre, cuando se cansó de las algarrobas. Y es imposible que puedas salir de esa condición si a ti te agrada lo que haces. Hay gente que no sale del pozo porque le gusta comer algarrobas y dicen mañana, uno de estos días yo me consagro y me santifico para Dios. Yo sigo en mi vida de pecado, pido oración y sigo en lo mismo. Vamos a mirar la cuarta característica de una persona que está confundida. La otra característica de una persona que está confundida es que pierden el temor de Dios. Pierden el temor de Dios. Amós 4:9 dice la palabra. Amós 4:9. El Señor les sigue hablando y les dice, mire, os herí con viento solano. Era un viento de altas temperaturas, hacía mucho calor. En muchas partes del mundo hay calor y mucha gente muriendo del calor. Y dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová, nunca. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que creen que para ser salvo, lo único que necesitan es creer en Cristo. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ellos creen que lo único es creer en Cristo. Y yo creo en Cristo, soy salvo. El problema es que los demonios también creen. Y no solo creen, tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque saben cuál será su fin. Imagínate, los demonios son más creyentes. Porque ellos ante Jesús tiemblan y saben cuál es su fin. Es como cuando el tiempo de Noé, ¿se acuerdan ustedes? Se les predicaba a las personas y las personas no querían escuchar.
Repito, es como el tiempo de Noé. Se les predicaba a las personas: arrepiéntanse, y ellos no se querían arrepentir. Entonces Noé le habló a los animales y los animales se hicieron caso. 2 en 2 entraron al arca. Aquí la Biblia está diciendo que Satanás no solo cree, sino que tiembla. O sea, Satanás cree más que nosotros. Cuando él veía venir a Jesús, los demonios que estaban dentro de la persona decían: ¿qué tienes en contra de nosotros? Y hoy vemos nosotros venir a Jesús y es como si viniera el Señor de la tienda. Los cristianos ya no temblamos, porque preferimos creer que Dios no castiga. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 19 dice: alguien debería estar temblando ya. Aquí dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque la persona como que dijo: no, es que yo creo en Dios. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solo creen, sino que creen y tiemblan. Y muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero no temblamos ante su palabra. La Biblia dice en Isaías 66:2 lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está en medio de nosotros. Isaías 6:2 dice, 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, dice el Señor. Se debe hacer, pero aquí no dice: yo miraré el que ayuna, el que va los domingos, el que canta alabanzas. No, yo miraré al que tiembla a mi palabra. El diablo tiembla. Y muchas veces Dios nos habla a su palabra y es como si nada. Muchos creen que se trata de temblar, literalmente. Este temblar significa un temor reverente como motivo controlador de la vida. Pocos obedecen o respetan la palabra de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo: no echéis perlas a los cerdos, porque los cerdos no valoran una perla. Ellos se comen el desecho y el desperdicio. Los cerdos una perla la pisotean porque no entienden ni reconocen su valor. Y cada palabra predicada, cada mensaje revelado es una perla de parte de Dios, y muchos la pisotean. Pocos tiemblan a su palabra. Esto es porque no son pobres ni humildes en espíritu. El temor de Dios es el principio de todo conocimiento. Proverbios 1:7 dice la palabra. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? Tenga temor de Dios. Y dice: los insensatos. Vamos a ver en qué grupo se ubica usted. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo usted conoce una persona insensata? Una persona insensata es aquella a la que le predican la palabra y no la practica. Quien no tiembla ante la palabra no tiene temor de Dios. Y el hombre sin temor de Dios, que no tiembla ante lo que Dios le dice, no está capacitado para aprovechar la instrucción. De nada sirve decir que crees en Dios, porque mucha gente tú le preguntas: ¿crees en Dios? Y todo el mundo dice: es que yo creo en Dios, es que yo hago oración. ¿De qué te sirve decir que crees en Dios si te burlas, o no tiemblas, o tienes en poco su palabra? El diablo cree y tiembla, es decir,
Él dice, wow, esto es serio. Una persona que rechaza la palabra de Dios es una persona que vive confundida por el enemigo. Piensa que estas enseñanzas que se comparten, esto es arcaico, esto le pasó a otros en su tiempo. Mas Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esa misma palabra que tuvo poder en el pasado tiene poder en el presente y también tendrá en el futuro. Pero, ¿cuál es la actitud que usted asume frente a la palabra de Dios? ¿Usted piensa que es la persona la que predica? Siempre lo he dicho, importante no es quien predica, sino lo que se predica. Ya hemos perdido el temor reverente por la palabra y escuchamos que Dios nos exhorta, que nos llama la atención, que nos motiva a un cambio y como que, no, yo quiero esa oración. Termina el programa y ¿qué aprendiste del programa? No, me pareció que fue súper espectacular el mensaje. ¡Wow! ¡Qué poder, qué unción, qué revelación! Pero ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste tú en tu vida? No, con nada. Yo no sé, no me acuerdo ni qué citas predicaron, pero eso fue poderoso. Es por esa razón que viven un cristianismo tibio. Y el Señor dice a los tibios, yo los vomitaré de mi boca. No son ni fu ni fa. En el mundo actual se levanta una conspiración contra los valores y principios cristianos. Una conspiración para desacreditar la palabra de Dios escrita en la Biblia, para que la luz de su enseñanza sea reemplazada por filosofías de hombres que su fin es la muerte. Somos el hazmerreír del mundo por nuestra forma de pensar diferente. Pero ahora más que nunca debemos avanzar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su palabra y temblar ante ella y vivir conforme a ella. Y estar firmes y constantes en la obra del Señor, como dice 1 Corintios 15:58. Porque la mentira se combate con la verdad y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, no una de las tantas verdades que el mundo maneja. Yo soy la única verdad. Las enseñanzas bíblicas son mucho más altas y grandes que el pensamiento del hombre natural. Y pueden derrotar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Toda mentira del mundo se levanta para confundirnos, llevarnos a caer, a perder nuestra comunión, pero Dios nos promete que esas armas no prosperarán, que tenemos la victoria en nuestra fe. Lo dice Salmos 33, 10 y 11. Está en nuestras manos levantarnos como luz en la oscuridad, guiados por su Espíritu y sustentados por la palabra de vida, y empezar a prepararnos para dar razones de nuestra fe. Es tiempo, mis amados, de reflexionar acerca de si estás o no preparado para dar razón del Evangelio. Y si no lo estás, es momento de que con toda diligencia y constancia inicies un proceso de discipulado centrado en la Biblia, centrado en Cristo. La confianza que tenemos en el Señor es que todo plan que el enemigo levante en contra nuestra, Dios lo ha de destruir, porque así lo ha prometido en su palabra. Y esa tiene que ser la confianza nuestra, debe estar fundamentada en lo que Él nos ha prometido en su palabra. Pero necesitamos estar atentos y no dejar que el enemigo nos confunda. Hay una palabra de Dios para nosotros. No sé si quiere tomarla. Esto viene del corazón de Dios, Isaías 54, 15, 17. Si has estado sufriendo ataques del enemigo, por supuesto que hay que hacer nuestra parte, que es apartarnos de las cosas que no estamos haciendo bien. Y Dios promete, esa es la parte de Dios, hacer lo siguiente. Isaías, no te quedes solo con la palabra. Dice, amén, esta palabra poderosa, yo la recibo, pero no cambias. No, recibe esta palabra, pero cambia para que pueda surtir su efecto. Isaías 54, 15, 17. Dice, si alguno conspirare contra ti
para los que tiemblan ante la palabra, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Verso 16. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Nadie podrá conspirar contra aquel que tiembla ante su palabra, no contra aquel que menosprecia o tiene en poco su palabra. Termino con esto. Aunque contra tu vida el enemigo intente conspirar, ninguno de sus planes podrá prosperar. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amado, gracias con todo el corazón por esta palabra que tú has ministrado a nuestra vida. El enemigo conspira, el enemigo idea planes en contra de nosotros, pero ninguno de sus planes podrá prosperar si por supuesto andamos en obediencia a tu palabra. Muchas veces nos hemos preguntado, Señor, pero ¿por qué tantos ataques a nivel financiero? ¿Por qué tantos ataques emocionales? A veces no quiero luchar más, no quiero seguir. ¿Por qué tantos conflictos al interior del hogar? ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor dice, revisa qué argumentos hay en tu vida. Porque posiblemente sean argumentos que el enemigo está usando para venir a entrar a tu vida. Dije entrar. En el caso de Nehemías, ellos no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de oración. Cada vez que el enemigo intentaba atacarle, él iba a buscar tu presencia en oración. Y era un hombre que temblaba a tu palabra, era obediente y sensible a tu voz. Y por eso, a pesar de la oposición, de los ataques del enemigo, de la injuria, de la calumnia, de la humillación, de la burla, del oprobio, nunca pudieron hacer que la obra se detuviera. Porque tú no permitiste que nadie conspirara en contra de ellos y le diste la victoria. Y a veces queremos nosotros que el enemigo no conspire en contra nuestra, que no se levante en contra de nuestros hijos, en contra de nuestras familias. Pero nos ha faltado reverencia ante tu palabra, amado Dios. Es confrontante saber que Satanás no solo cree en ti, sino que tiembla, es decir, tiene mucho más respeto por ti, tiene mucho más reverencia por tu palabra que nosotros. ¿Cuántas palabras tú nos has hablado a diario? ¿Cuántas enseñanzas has enviado a través de tus siervos para edificar nuestra vida? ¿Y qué hemos hecho con estas enseñanzas? Muchas veces pensamos que es la palabra de un hombre y las amontonamos o las escribimos, pero no les damos ninguna importancia y prontamente las olvidamos y no las atesoramos en nuestro corazón, amado Dios. Yo creo que aquí tiene que pasar algo en este día, y es que se rompa todo eso que nos ha llevado a ser insensibles ante la palabra tuya. El libro de Juan 1:1 dice, al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Si nosotros menospreciamos tu palabra, te estamos menospreciando a ti. ¿Cómo decir que te amamos a ti si no tenemos contacto con tu palabra? Hoy te rogamos de todo corazón que nos ayudes a entender lo que significa tu palabra y que el temor tuyo, que es el principio de la sabiduría, pueda venir a nosotros para que cada vez que tú nos hables podamos nosotros temblar ante esa orden que tú nos has dado y obedientemente hacer lo que tú nos has mandado. Gracias, hoy nos revelas la manera como nosotros podemos librarnos de estos ataques del enemigo es viviendo conforme a tu palabra. Por eso lo dijiste en el libro de Santiago también, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. El diablo no puede huir. Nosotros no podemos resistir a Satanás si primero no nos sometemos a Dios, no nos sometemos a tu palabra.
El enemigo no huye de una persona religiosa porque vaya a la iglesia o sepa la Biblia o sepa algunos versos bíblicos de memoria. El enemigo huye de aquella persona que anda sometida a la voluntad de Dios. Y eso es lo que te pedimos en este día. Satanás sabe quién tiembla ante la palabra. Satanás sabe quién obedece las sagradas escrituras. Y eso le da poder y autoridad para poder resistir a Satanás. Podemos pasarnos toda la vida resistiendo al enemigo, tratando de que los problemas no vengan a nuestra vida. Pero si no nos sometemos a Dios, es imposible que el enemigo pueda huir. Hoy nos ha revelado, amado Dios, a través de tu palabra, cómo hacer las cosas de manera correcta. Ayúdanos a someternos a ti, a vivir bajo el señorío de tu palabra, a temblar ante ella, a obedecerte, para que Satanás no pueda entrar más a nuestras vidas. Gracias, Señor. No queremos que pase como el pueblo de Israel. Ellos pasaban por pruebas y era lo que tú usabas, a ver si ellos reaccionaban, pero ellos seguían con la dureza de sus corazones. Arranca esa dureza de nuestros corazones y permite, Señor, que podamos ser sensibles a los tiempos. Está pasando en el mundo. Las noticias están hablando de los tiempos del fin. Ayúdanos a estar preparados, amado Dios. Gracias por todo lo que nos has enseñado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Suscríbase por favor en el canal, dele clic a la campanita de notificaciones y me gusta nuestra página de Facebook. A todos ustedes mil gracias. Pido a Dios con todo mi corazón que les bendiga grande, rica y abundantemente. No olviden, aunque contra tu vida el enemigo intente conspirar, ninguno de sus planes podrá prosperar. Feliz día para todos. Verdad.